Creemos en los libros anteriores, pero los textos originales, más no los actuales. Los actuales son los tergiversados y son los cambiados y son los que dejaron de ser palabra de Allah y perdieron la esencia digamos, del texto sagrado. Los actuales ni siquiera existe el texto original, o sea, para corroborarlos. Los actuales son traducciones, nada más. Son traducciones de un texto que hoy no existe, de un texto que hoy no existe. Hasta los primeros, o sea, los primeros evangelios cuando fueron escritos años después de la elevación de Jesús al cielo, como nosotros creemos. Entonces, ¿cómo se puede confiar que estos son palabra de Dios? Y además, como decía, que no existe el texto original. Si yo quiero corroborar lo que dice Juan o Marcos o Mateo o Lucas, etcétera, pero ¿dónde debo tener el texto original? ¿No? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, si yo no o sea, quiero estudiar, entonces, ¿dónde está el texto original? No existe. Ya se perdió, ¿no? Y además, hasta la iglesia sí reconoce que ha hecho varias modificaciones, ha hecho varias actualizaciones, ¿no? De los evangelios, o en los evangelios, ¿no? Según, como se sabe, fines económicos o políticos, también, como ellos dicen, o sea, según la modernización, según las necesidades, ¿no? O condiciones de la vida, etcétera, ¿no? Gracias. De nada, hermano. La hermana Ana, alaikum salam, hermana, dice, el libro de los Salmos, escrito por el rey David, se encuentra también abrogado por el Corán. Cualquier libro, o sea, bueno, ningún libro existe, ¿ya? Sea de los Salmos, o de la Torá, o del Evangelio, de los pergaminos que recibió el profeta Moisés, o los pergaminos que recibió el profeta Abraham, o sea, según lo que el Corán menciona, digamos, con sus nombres, no existen en el día de hoy, no existen. Fueron sí en otros idiomas que hoy no se habla, ¿no? Y tampoco existen. El único libro que está en el idioma en que fue revelado, ¿no? Que sigue, ¿no? Que está en el idioma en que fue revelado, y también que abroga y sustituye los libros anteriores, es el Corán. Es el Corán. O sea, el Corán es obviamente, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que revelaba a los profetas y mensajeros tenía el mismo mensaje fundamental. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, he enviado a cada comunidad, ¿ya? Un mensaje, o sea, un mensajero para que los exhortara que nada ni nadie merece la adoración excepto Allah. Todos sus profetas y mensajeros recibieron esa orden de Allah, el mensaje fundamental del texto sagrado, de la palabra de Allah que ellos recibieron. Entonces tenía este mensaje fundamental, ¿no? Que es adorar únicamente a Allah y apartarse de todo aquello que es adorado fuera de Allah. Hermana Nadia. Asalamu alaikum, hermano. ¿Me escucha bien? Sí, wa alaikum salam, hermano. Preguntaba, hermano, sobre el profeta Isa o Jesús, del que podemos tomar en su venida o en su estancia aquí en la tierra, ¿no?
ya que los evangelios originales no los tenemos, pero ¿qué podemos tomar de él, no? Como ejemplo, o qué podemos tomar algo bueno del profeta Isa. Que la Ok. paz sea con él. Así es, que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Jesús y con todos nuestros profetas. Como ustedes saben, que es parte, es parte, es parte de la fe. Como ustedes saben, es parte de la fe creer que creer en el profeta Jesús como profeta y mensajero y enviado de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagínense, si no creemos en Jesús, no podemos ser musulmanes. No podemos ser musulmanes, ¿no? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice al final de Surah Al-Baqarah que no hacemos distinción entre ninguno de ellos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, como por ejemplo aquí, para que vean conmigo. Miren, Allah subhanahu wa ta'ala dice, el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo, no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. O sea, no decimos, creemos en Adán, creemos en Abraham, creemos en Moisés, pero creemos en Muhammad, pero no creemos en Jesús. No, no como los judíos, o sea, solo creen hasta en Moisés, ¿no? No como los cristianos, aunque no creen que Jesús es profeta, ¿no? O sea, ni los judíos ni los cristianos creen en el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Los judíos no creen en Jesús, ¿no? Entonces, los musulmanes, por eso decía que el Corán abroga los libros anteriores. Los musulmanes creemos en todos sus profetas y mensajeros. Si descreemos a uno de ellos, pues descreemos en todos sus profetas, ¿no? Porque desmentir a un profeta quiere decir desmentir a todos y desmentir al final a Dios, ¿no? Porque todos fueron enviados de Dios. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que Allah envió a todos, ¿no? En cuanto a la creencia en los profetas y mensajeros, creemos en todos los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán, ¿no? Cuyos nombres son mencionados en el Corán. Entonces, esos profetas, o sea, creemos en ellos de forma particular. Y los demás, que Allah subhanahu wa ta'ala no mencionó sus nombres, pero sí informó que Allah informó al profeta Muhammad y obviamente a nosotros, sus seguidores, que Allah envió otros profetas y mensajeros. En estos creemos en general, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala solo envió los profetas y mensajeros mencionados en el Corán, no, envió a otros más. ¿Cómo se llaman? No sabemos, pero sí creemos que fueron enviados. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha dicho en el Corán. Entonces, el profeta Jesús es considerado uno de los 5 profetas más importantes de entre todos sus profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala y mensajeros. El profeta Jesús es uno de los grandes profetas que la pasé con él, ¿ya? Allah subhanahu wa ta'ala informó en el Corán sobre no solo, o sea, antes de su nacimiento, ¿no? Antes del nacimiento de su mamá. Allah subhanahu wa ta'ala habló de sus abuelos. Por eso el tercer capítulo del Corán se llama la familia de Imran. La familia de Imran. Es decir, la familia de María que la paseó con ella, ¿no? Y por eso si ustedes, digamos, leen, esta es, la familia de Imran. Si ustedes leen algunas aleyas, o sea, en esta sura, se encuentra lo que la mamá de María quiso
quiso entregar y dedicar al templo, ¿no? Cuando ella estaba embarazada, ¿no? Ella no sabía que era una mujer, sino ella pensaba que era un varón y quería dedicarlo al templo, ¿ya? Y cuando ella consiguió una mujer, pues igual Allah subhanahu wa ta'ala la aceptó y María, que la pasó con ella, era la mejor mujer, la mujer virtuosa de su tiempo, ¿no? Entonces, y también hay un capítulo entero en el Corán llamado María, que se refiere a ella, que la pasé con ella. Y también Allah subhanahu wa ta'ala la ha elegido, ¿no? Para ser la mamá de uno de sus grandes profetas y mensajeros, ¿no? Del profeta Jesús, que siendo bebé habló a la gente, uno de sus grandes milagros. Y que también Allah subhanahu wa ta'ala le concedió varios milagros, de dar la vida, de curar al leproso, etc. Entonces, el profeta Jesús, que la pasó con él, tiene mucho que ver, obviamente, ¿no? Todos sus profetas y mensajeros, creemos en ellos. O sea, eh, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sustituye y abroga a todos ellos, ¿no? Y en especial el profeta Jesús, hay más enseñanzas o hay más cosas que tenemos con él que con otro profeta y mensajero, es decir, como enseñanzas del Islam. Es decir, creemos que él regresará a la tierra, ¿ya? Y él, digamos, gobernará. Y con los musulmanes, él se enfrentará o combatirá al anticristo, ¿no? Estos son hadices del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Morirá y será enterrado por los musulmanes. Seguirá las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el profeta Jesús, que le pasa con él, sí, el mensaje del Corán y el mensaje, las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, también son enseñanzas de los profetas y mensajeros anteriores. El Islam vino para completar ya el mensaje o los mensajes, ¿no? Vino para completar las enseñanzas que venían transmitiendo los profetas y mensajeros, ¿no? Este es Jesús, que la pasé con él en el Islam, a grosso modo. Bueno, su mensaje, como el de todos sus profetas y mensajeros, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar únicamente a Allah. Este era el mensaje fundamental de todos sus profetas y mensajeros. Como Allah dice en el Corán, he enviado a cada comunidad un mensajero para que los exhortara, ¿ya?, que adoren únicamente a Allah. Ese es el mensaje fundamental. La hermana Khadija pregunta sobre la memorización de suras. Sepamos o debemos saber, hermanos y hermanas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho, digamos, obligatorias 5 oraciones al día, ¿no? El Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Y esos rezos, como se dice en jurisprudencia islámica, pilares, obligaciones de rezo, es la lectura de suras al-Fatiha y también sura más. Mínimo, un musulmán debe saber de memoria suras al-Fatiha y otra sura más. Por ejemplo, suras al-Ikhlas, Qul Wallahu Ahad, suras al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar. No digo memorizar, puede leer, pero leer de un papelito, eso solo puede ser durante los primeros días, ¿no? Después de la conversión al Islam. Pero sí, hay que
memorizar. Y cuanto más memorizo, más puedo concentrarme en el rezo, más puedo acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala, más recompensas puedo tener, más contacto puedo tener con el Corán, ¿no? Porque es una gracia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros. Dua sí se puede hacer en idioma, en su lengua materna, hermana, pero suras para rezar, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, no. Tiene que ser en árabe. De nada, hermano. Amén, amén, de nada. Igualmente a ustedes, hermano. Todo está bien, todo está claro. No hay nada más. Si desean ver o saber más sobre cómo saber que el Corán es palabra de Dios, cómo saber que la Biblia no es un texto sagrado, eso pueden encontrarlo en el canal de la Academia Mensajeros de la Paz, en el canal de YouTube de la Academia Mensajeros de la Paz. Entonces, parece que, alhamdulillah, todo está claro. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso, el que responde todas sus súplicas, que nos utilice en la dawa, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé más conocimiento y que nos ayude a poner lo que aprendemos en práctica y traducirlo en acciones. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala el perdón de los pecados, la guía y también el buen comportamiento. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Sheikh. Barakallahu fikum. De nada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.